Pero hoy vamos a comenzar la primera parábola. La primera parábola. Hoy vamos a comenzar esta parábola que se llama la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Vamos a buscar a través de esta parábola dar respuestas a algunas preguntas que surgen, porque hemos hablado de que el reino de los cielos es poderoso. ¿Cuántos creen que el reino de los cielos es poderoso? Porque el rey es poderoso, porque el rey es omnipotente, entonces su reino es poderoso. Pero aquí surgen muchas cosas, ¿no? Muchas preguntas, y una de las preguntas es: ¿por qué los integrantes del reino de los cielos, algunas personas cambian radicalmente y otras no cambian para nada? ¿Por qué dos personas pueden sentarse frente a un sermón, escuchar el mismo sermón, y en uno provocar un cambio y en el otro no provocar un cambio? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que hay personas que son fructíferas, que viven una vida cristiana fructífera, y por qué hay otras personas que no viven una vida cristiana fructífera? Jesús, para responder esta pregunta, nos narra la primera parábola del reino, que es la más importante de todas las parábolas. Dice Marcos capítulo 4 versículo 13, dice Jesús diciendo a esta parábola, después de que se las narra, después de que se los dice, los discípulos entonces le dicen: ¿qué quiere decir lo que has dicho? Jesús dice en Marcos 4:13, y les dijo: ¿no sabéis esta palabra? ¿Cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? Observa aquí, Jesús no está diciendo que simplemente esta parábola es importante. Con el comentario de Jesús está diciendo que esta parábola se va a convertir en la llave, en la clave para poder entender las otras parábolas. Yo no podía comenzar con la parábola de la gran red, no podía comenzar con la parábola del grano de mostaza, del tesoro escondido, de la perla, porque esta, si no se entiende la parábola del sembrador, no podemos entender el resto de parábolas. Ahora, me llama la atención mi primer punto de decir: ¿por qué es importante entender esta parábola? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan relevante poder entender la parábola? Jesús lo dijo, ¿no? En Marcos 4:13 dice: ¿no sabéis esta parábola? O sea, ¿cómo es que ustedes la ignoran? ¿Cómo pues pueden entender todas las demás parábolas? Jesús, antes de explicar el reino de los cielos como un grano de mostaza, Jesús, antes de explicar el reino como las 10 vírgenes, Jesús, antes de explicar el reino como una perla de gran valor, o como un tesoro escondido, o como la cizaña o la coexistencia de la cizaña y el trigo, antes de poder dar a entender todos esos misterios, primero dice: les voy a enseñar que lo más importante en el reino de los cielos se trata del corazón. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del corazón, del corazón. Esta parábola, ponme atención, esta parábola revela que la condición del corazón determina completamente cuánto entendemos y cuánto experimentamos el reino de los cielos. Quiero adelantarme: todas las parábolas, no solo este tema, todas las parábolas de las que voy a hablar, a base de esta parábola entonces vas a entender por qué hay cizaña y por qué hay trigo. Porque hay 5 vírgenes que esperan al Señor y 5 vírgenes que no esperan al Señor. Vas a poder entender entonces por qué hay un hombre que cuando era un mercader de perlas, que tiene un montón de perlas, pero cuando encuentra la más preciosa, se deshace de todas las perlas que tenía, porque encontró la perla de gran valor. Porque todo radica en el corazón del ser humano. No es simplemente una parábola que está establecida cronológicamente,
si no es la más importante. Es la puerta de entrada hacia las demás. Muchos, cuando pregunté y dije que la pregunta, ¿no?, que muchos nos hacemos es: ¿por qué dos personas van a la iglesia, uno cambia y el otro no? ¿Por qué una persona, el reino produce en él una transformación entera y en el otro no? Y muchas personas aquí comienzan a argumentar y pueden decir: no, es que es el enemigo, es que es el enemigo, es el diablo, es el que tiene la culpa. O probablemente quizás algunos puedan decir: oh, es que depende si la persona tiene talento, tal vez una capacidad mental mejor para poder comprender, tal vez depende de una posición social, o tal vez depende de que si la persona fue a la escuela o no fue a la escuela. Jesús revela y va a revelar a través de esta parábola que el principal obstáculo del reino de los cielos es un corazón que no recibe correctamente la palabra de Dios. Que la lucha más grande y la batalla principal con la que el reino de los cielos comienza su primera batalla, no la comienza reprendiendo demonios, sino luchando en el corazón del ser humano. Así que vamos a entrar a la parábola. Antes de entrar a la parábola, me puse a investigar un poco porque quería conocer un poco de la historia del primer siglo, cómo era el método, cómo era la forma agrícola de aquel entonces, porque entendiendo la forma en que se sembraba, el método con lo que se hacía o cómo se hacía, podemos entender mejor lo que Jesús dice que tenemos que entender. ¿Me explico? O sea, dije: oh, no, definitivamente necesitamos una ilustración histórica de qué se trata, cómo era el sistema, porque para ti y para mí, aquí hay muchos, yo creo que no todos, yo creo que hay muchos. Levanta la mano aquel que está relacionado con la agricultura, que entiendes un poco de agricultura. Bueno, yo creo que para los que entienden un poco de agricultura, que han tenido una experiencia, les resulta muy fácil poder quizás entender esta parábola. Pero para todos nosotros, aquellos que estamos acostumbrados a un mundo pavimentado, a la jungla de concreto en la que vivimos, se nos va a hacer un poco más difícil entender esta parábola. Yo creo que en aquel entonces, por eso Jesús, cuando él expresa, todos estaban relacionados a la forma, a los métodos que se usaban para poder sembrar en aquel entonces. Lo primero que quiero hablarte es del campo, la forma, cómo eran los campos, o cómo era la forma en que se sembraba. Los campos, no sé si tenemos la primera ahí, la imagen número 4. La imagen número 4. Sí lo tenemos, ¿verdad? La imagen número 4, aquí está. Eso nos va a ayudar porque creo que visualizar un poco mejor, a veces una foto habla mejor que 1000 palabras, ¿no? Los campos en el primer siglo en Israel eran campos rectangulares, eran vías rectangulares, y eran divididas por senderos. O sea, que no habían cercos, no habían vallas que dividieran entre un campo y otro campo, porque esos senderos servían para que el sembrador pudiera caminar por ellos, pero también para que la gente en particular pudiera pasar en medio de los campos que se sembraba. Ahora, el detalle es que dentro de esos campos que se sembraba, pues quedaban algunas piedras, algunas rocas, quedaban algunos arbustos, quedaban algunos espinos. Me llamó la atención, para aquellos que fueron a Israel, cuando fuimos a Israel, la cantidad de piedras que hay en Israel. No tienes idea. Es increíble el pedrero que hay por donde sea. Dicen por ahí, escuché a alguien que decía que Dios, cuando mandó a repartir las piedras a todo el mundo, mandó a un ángel con un balde lleno de piedras, pero se tropezó en Israel. ¿Me entendieron? Ahí botó todas las piedras. Ahora, digo esto, hermano, porque
nosotros en nuestra tecnología que tenemos hoy agrícola, poder limpiar un campo resulta más fácil, ¿no? Traer un montón de máquinas, traer maquinaria pesada y poder limpiar. Pero en ese entonces la tecnología que hoy tenemos no existía. Se hacía lo que podía, pero dentro de ese campo quedaban espacios con rocas, quedaban espacios con semilla. Acuérdate de esto que te estoy tratando de transmitir, ¿verdad? Ahora, el método. Vámonos al método. La imagen número 6. El método que se ocupaba. El método que se ocupaba, salía normalmente un sembrador, tenía una bolsa de cuero en la que se depositaba la semilla, y esta semilla era esparcida, era aventada con un movimiento que se le llama de voleo. A esto se le llama un sistema de siembra por voleo o por dispersación, en lo que se tiraba el puño de tierra, el puño de semilla, lo más que se pudiera, con el fin de poder llenar toda la superficie de aquel campo que se estaba queriendo sembrar. O sea, que el sembrador esparcía la semilla lo más que pudiera, sin discriminar a dónde caía la semilla. ¿Me explico? ¿A dónde caía? Él tiraba, y me llamó la atención porque me puse a investigar qué tipo de semilla Jesús se refiere en la parábola del sembrador, y la semilla más probable a la que se refiera es el trigo, porque el trigo principalmente era uno de las semillas principales y alimentos principales en Israel, sí, pero también porque el trigo se ocupaba el método de voleo para poder sembrarlo de esta forma. Ahora, pensando eso, me puse yo a decir, wow. O sea que el sembrador salía con la única idea en su mente de tratar de distribuir la semilla lo mejor que pudiera en todo el área de siembra. ¿Alguien aquí en alguna ocasión ha agarrado un poco de abono y se ha puesto a echarle a su grama de su casa? La idea es que se esparza, ¿no? La idea es que se tire. Claro, yo sé, ya estás pensando por ahí quizás, sí, hermano, pero cuando se tira así, ¿qué pasa? Mucha de la semilla no cae dentro del zacate, no cae dentro del cuadro que uno quiere. Alguna semilla cae afuera en los caminos, y en esta parábola nos damos cuenta que también algunas semillas caían no necesariamente en los terrenos más fértiles, sino en aquellos que no eran tan fértiles, pero la que caía en un buen terreno alcanzaba un fruto enorme. Poniéndome a pensar en eso, cuando yo estaba leyendo esto, dije, wow, Padre, esto definitivamente nos habla del corazón de Dios. ¿Por qué nos habla este método de voleo o de tirar de esta manera, de poder alcanzar todo lo que se pudiera? Nos habla del amor de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, dice el versículo, lo leemos por favor. Yo creo que me lo comí. Mateo 13:3 dice: he aquí, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Observe usted aquí algo. Observe que el sembrador no salió a escoger a dónde iba a sembrar. ¿Ya se fijó? El sembrador aquí salió solo con una idea: tirar la semilla a donde más que pudiera, lo más que pudiera cubrir indiscriminadamente. O sea, el sembrador no discriminaba ningún pedazo. Su interés era tirar, porque él no sabía a dónde iba a dar fruto. Ahora, dije yo, Padre, esto habla completamente de tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios y el amor de Dios no es discriminador para con nadie. Jesucristo dice en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios a ciertos pedazos,
a ciertas regiones, a ciertas personas, a ciertos individuos, ciertos colores. No, el amor de Dios no discrimina a nadie. El amor de Dios es aventado a todas las naciones. Ahora, pensando eso, me puse a pensar, Jesús fue su forma de predicar. Jesús fue un sembrador que no discriminó. Le predicó a ricos, le predicó a pobres, le predicó a los publicanos, a los despreciados, le predicó a los más religiosos, le predicó a todo el mundo. Y cuando le llegó el tiempo a los discípulos de predicar, también predicaron de la misma forma. En una ocasión, me recuerdo cuando dice el libro de Hechos de que en una ocasión Dios mandó a predicar a Pedro a los gentiles, ¿se recuerdan? Y lo primero que hace Pedro cuando mira la visión, que mira un montón de animales, le dice: Señor, yo no puedo comer de lo inmundo porque yo nunca he comido nada inmundo. Y Dios le dice: lo que yo he limpiado no le llames inmundo. Lo que cual quiere decir es: oh, yo con los gentiles no me meto, yo con esa raza no me meto. Pedro le dice: tú tienes que ir a esparcir la semilla por donde sea. Por donde sea, tirarlo. Eso te habla del amor de Dios. Imagínate que Dios solo decidiera que solo a los güeros le va a hablar de Dios, que solo los güeros van a tener la palabra de Dios, o que solo determinada estatura, determinada nacionalidad. No, el amor de Dios está abierto para todos. Ahora, la iglesia debe de ser lo mismo. La iglesia debe de predicar en todo terreno. No es trabajo ni de la iglesia ni del sembrador estar escogiendo qué terreno es el que va a dar y qué terreno es el que no va a dar, ya que muchas veces dejamos de sembrar y de compartir el evangelio porque primero juzgamos el terreno antes de sembrar la semilla. Yo creo que estoy yendo muy rápido, ¿verdad? Primero juzgamos el terreno antes de sembrar la semilla. La pregunta es, bueno, no es la pregunta, el comentario es que tú y yo carecemos primeramente de la omnisciencia de Dios. Solo Dios sabe que la semilla que tú estás repartiendo y tirando, si va a dar fruto o no va a dar fruto. No, solo Dios lo conoce. No es nuestro trabajo. El trabajo del sembrador es tirar la semilla. Es tirar la semilla. Ahora, bueno, no vine a hablarles hoy sobre métodos agricultores. No es mi intención. La Biblia, creo yo que la parábola del sembrador no tiene la intención también de estar hablando de situaciones de agrícolas. Tampoco trata principalmente acerca del sembrador. La parábola trata acerca de los corazones y de la forma en que oyen y reciben la palabra de Dios. Eso es todo. Quisiera que entráramos a la interpretación. Jesús, después de que narra la primera parte del sembrador, dice la historia, los discípulos se quedan como: ¿por qué nos estás hablando en parábolas? Porque interprétanos lo que acabas de decir. Entonces Jesús toma a los suyos aparte y les dice: ok, esta es la interpretación. Vayan conmigo a Mateo capítulo 13 versículo 18. Esta es la explicación de la parábola. Dice Mateo capítulo 13 versículo 18, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Tenemos número 1. Número 2. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El otro,
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira, si tienes teléfono, si tienes Biblia, esta palabra deberías de señalarla: infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ponemos la imagen número 6. Si te das cuenta de la interpretación, hay una cosa que no se interpreta aquí en la parábola del sembrador, y es: ¿quién es el sembrador? Si te das cuenta que no dicen quién es el sembrador. No podemos decir que Jesús fue el sembrador. Él fue uno de los sembradores, porque un sembrador es todo aquel que es portador de la semilla de la palabra de Dios. Tú y yo somos sembradores. Puedes decirle al que está a la par y decirle: yo soy sembrador. Dile: yo soy sembrador. Ahora, dice Jesús, dice: cuando alguno oye la palabra del reino. Aquí se trata de la palabra del reino. Se trata de la palabra del rey. El sembrador, hermanos, el sembrador no sale a sembrar con armas, no sale a sembrar con ejército, no sale a sembrar con un partido político. Escúchate, la semana pasada hablamos mucho de eso, ¿se recuerdan? El reino de los cielos no depende de nada político. El reino de los cielos es sostenido por el mismo Dios Todopoderoso. Así que Él no sale con ninguna cosa política, no sale con ejército, solo sale con la semilla, con la semilla. Y esto nos revela una verdad fundamental concerniente al reino de los cielos. Esta verdad fundamental, acuérdate de esto: los demás reinos que se han establecido aquí en la tierra, los reinos que han habido, los que han existido y los que hoy están, son reinos que se han establecido por la fuerza, militarmente, que se ha manipulado la verdad, que se han hecho muchas cosas para poder establecer y avanzar los reinos. Han hecho matanzas, han hecho muchas cosas, han hecho coacciones, han hecho trucos, han hecho muchas cosas, la opresión, la influencia y el control para poder avanzar el reino que ellos quieren establecer. Pero el reino de Dios no avanza de esa manera. El reino de Dios no avanza de esta manera. El reino de Dios no avanza por ninguna coacción externa. Hermanos, mira, esto es tan importante. Por favor, te lo suplico que me pongas atención. El reino de los cielos no avanza por ninguna coacción o manipulación externa. ¿Por qué digo esto? Porque muchas iglesias lamentablemente se han metido en cuestiones psicológicas, se los llevan a ciertos retiros, a ciertas cosas para poder coaccionar para que persona diga: sí, yo acepto, sí, yo le entrego mi vida a Cristo. Mira, el reino de los cielos no avanza por coacciones internas, sino por una transformación interna del corazón. No puedes coaccionar a nadie para que sea partícipe del reino de los cielos. Y si lo coaccionas para que... ¿Se recuerdan de la Santa Inquisición? No me quiero meter ese rollo, ¿verdad? Era la iglesia romana imponiendo, coaccionando toda la tierra para convertirse. Y si no te convertías, como diríamos en Guatemala, ichkamik, o sea, traducido, estabas muerto. Estabas muerto. Por eso el sembrador debe de asegurarse que siembra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, aunque sea pequeña, ya lo vamos a hablar cuando hablemos del grano de mostaza, aunque sea pequeña,
Dice en la parábola de la mostaza, de las semillas de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Pero en la más pequeña de todas las semillas tiene todo el poder absoluto de Dios para poder provocar en la vida de una persona fe, arrepentimiento, obediencia y vida eterna. Y eso no lo puede hacer nadie más que la palabra de Dios. Por eso el sembrador debe asegurarse que lo que enseña, que lo que predica es la palabra de Dios. Porque mira, toda semilla, agarra cualquier semilla, toda semilla en su propia naturaleza, en su genética, tiene todo lo necesario para convertirse en lo que ha de ser después de que se siembra. Usted mira una semilla de naranja, creo que has tirado muchísimas, ¿no? Esa semillita adentro de ella tiene todo lo necesario para que se convierta en un árbol de naranja y termine dando fruto. Ok, la palabra de Dios. Por eso es que no hay otros métodos, no hay otra forma, no hay psicología. La palabra de Dios contiene la genética del reino para producir en una persona el carácter del reino de Dios. No hay otra cosa, no hay otra cosa más que la pueda producir. Sin embargo, Dios no obliga a nadie. La semilla se siembra generosamente, pero cada persona, cada individuo decide qué hará con la semilla. Lo único que hace el sembrador es tirar la semilla. Vea Marcos capítulo 4 versículo 26 al 27. Dice lo que hace después de que siembra la semilla el sembrador. Lo único que hace la semilla, lo único que hace el sembrador es tirar la semilla. Eso es todo, él no puede hacer nada más. Pero dice Marcos capítulo 4 versículo 26 y 27, porque esta es parte de la parábola del sembrador. Dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que en él sepa cómo. Él no sabe cómo. Primer lugar, ya dije, el trabajo de él es tirar la semilla. El trabajo de Dios es milagroso y poderoso de hacer germinar la semilla. El sembrador no puede hacer nada. Nada, absolutamente nada. Un dato interesante que quiero decirte es que ahorita vamos a hablar de los 4 terrenos. Vamos a hablar de los 4 terrenos. No te asustes, no voy a tratar de explicarlas todas de una forma exhausta, porque ya Cristo lo explicó más claro. No se puede, ¿verdad? Ahora, es interesante porque en los 4 terrenos que se siembra la misma semilla. Es la misma semilla. Así que llegamos a una conclusión que no es problema de la semilla, que no es problema del sembrador, que la diferencia está en la condición del terreno. Ese es el detalle. La misma palabra produjo diferentes resultados porque encontró corazones distintos. Simplemente. ¿Qué les parece si entramos al primer terreno? Dice el Mateo capítulo 13 versículo 19. Dice, vamos a la imagen 7. Dice Mateo 13, 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Esto nos va a hablar del corazón endurecido. El corazón endurecido. Jesús describe el primer terreno como un camino endurecido.
El problema no es la semilla. El problema no es que la semilla esté defectuosa, como a veces pensamos. Y a veces decimos, es que si lo invitamos allá, si va allá, si va aquí. Hermano, el problema no es la semilla. El problema es que ese terreno está tan endurecido, tan apelmazado, que la semilla no puede encontrar cabida dentro de él para esconderse y germinar. Ese terreno está completamente endurecido, no se puede penetrar. Este terreno representa el corazón que ha perdido toda sensibilidad a la voz de Dios. Este terreno es peligrosísimo. La incredulidad, la indiferencia, el amor al pecado ha endurecido tanto el corazón que la verdad bíblica ya no entra. La palabra llega al oído, pero nunca puede alcanzar el corazón. Ya no más, no entra. Jesús dice que vienen las aves, como queda superficialmente, vienen las aves y fácilmente se lo llevan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca encontró cabida en el corazón. Y esto nos enseña que donde la verdad de Dios, la palabra del reino, no es recibida, el enemigo encuentra un territorio fácil para robar lo que fue sembrado. El corazón más difícil no es el que se opone a la verdad, sino el que ya no la siente. Esto es triste. Y tú vas a decir, hermano, ¿cómo? Sí. Yo aquí, los que están aquí, no hay ni uno, hermano. Estos son de otra iglesia de allá de por ahí, pero de aquí no. Aquí todos están atentos a la palabra de Dios. Amén. Por lo menos ahorita dice amén. Miremos el próximo terreno. Acuérdate, el terreno, estamos hablando del corazón, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este se representa al corazón superficial. Este terreno pedregoso representa a la persona que recibe la palabra de Dios con entusiasmo, con alegría, con gozo. Ahora, recibir la palabra de Dios con gozo y alegría, no me lo interpretes, eso no es nada malo. El problema es que nunca puede desarrollar profundidades en sus raíces. Sí hay una respuesta rápida, emocional, ¡qué tremendo! ¡Buenísimo! Pero nunca existe una transformación duradera. No existe. A diferencia de la semilla que cayó en el camino, la diferencia es que esta persona sí recibe la palabra con gozo. Parece creer. Parece que las cosas de Dios le entusiasman. Parece que le agradan las cosas de Dios. Sin embargo, su fe solo permanece superficial, porque no logra tener convicciones ni raíces. Le parece y dice: yo amo a Dios, a mí me gustan las cosas de Dios, pero nunca tienes convicción en tu corazón. Por eso dice Jesús que cree por un momento, por un tiempo, pero mientras todo marcha bien. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la oposición, cuando viene el tiempo de probar que eres un cristiano seguidor de Cristo y que Cristo mora en tu vida y que tú lo reflejas con tu carácter, entonces dicen: arrivederci, o sea, ahí nos vemos. Me ponía a pensar, porque parece ser que como que la prueba es la destructora de esta semilla, ¿verdad? No,
La prueba no es la destructora de una genuina fe. De hecho, la prueba te muestra qué clase de fe tienes. Ese es diferente. Lo que comenzó con entusiasmo termina siendo abandonado porque nunca desarrolló profundidad espiritual. No tiene convicciones. Cierro diciendo que la emoción sí puede comenzar una relación con Dios. ¿Cuántos aquí cuando empezaron su vida con Cristo lloraron, le entregaron y no paraban? ¿Alguien aquí? Yo venía caminando hacia el altar y recuerdo que cuando venía caminando antes de llegar al altar, yo casi tropecé y me caí porque sentía aquella experiencia emocional tremenda. O sea, podemos comenzar una experiencia con Dios y una relación con Dios emocional, pero cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, no serán las emociones las que te sostendrán, serán las raíces y convicciones que tienes en el Señor las que te van a sostener. Vámonos a la tercera. Esta tercera, te quiero decir, esta tercera es una de las más difíciles. Este terreno, te confieso que cuando lo estaba escribiendo dije, Dios mío, qué tragedia tan grande. Qué tragedia. Dice Mateo capítulo 13 versículo 22. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Te dije que esa palabra debería estar en rojo en nuestra Biblia, en rojo. La convierte infructuosa. El terreno de espinos representa un corazón saturado, un corazón dividido. La semilla es recibida, comienza a crecer, pero los afanes y las riquezas y los placeres de este mundo terminan ahogándola. Yo no sé si te has dado cuenta, pero a diferencia de las otras semillas del terreno endurecido, si te das cuenta, ni siquiera creció. La semilla se la llevaron los pájaros. Pero la otra semilla del terreno empedregado con piedras, esta sí tuvo, pero cuando vinieron las dificultades y los problemas, ahogaron la plantita, la mataron. Esta sí crece. Esta sí echa raíces. Esta sí. El problema no es la falta de raíz. El problema es, escúchame, es la competencia. Otra vez, no es falta de raíz, no es falta que no sea recibida. Estos creen. El problema del corazón o de este terreno es la competencia. ¿Por qué digo la competencia? Porque la palabra de Dios del reino compite con muchas cosas en los corazones de las personas, en muchas cosas que ahora se han vuelto prioridad en sus vidas. Tanto es que ya no saben si aman a Dios, si creen, si conocen la escritura, si tienen raíces, pero no tienen prioridades. Porque su corazón está dividido, ya no saben. Por eso dice que vienen los espinos y comienzan a ahogar. Las preocupaciones cotidianas, el amor al dinero, el prestigio, las ambiciones, las distracciones de este mundo crecen con los espinos y comienzan a drenarle la energía que tenía esta semilla para producir. Ahora no produce porque tiene muchas cosas que atender. ¿Por qué dije que esta semilla es la más peligrosa y la más triste? La más triste. Este es el terreno más trágico que existe. A diferencia de las otras semillas,
si te das cuenta, una fue robada, ¿verdad? No penetró. La otra semilla sí echó raíces, pero la plantita, ¿qué pasó con la planta? Murió. Esta permanece viva. Y aquí es donde nos confundimos. Esta permanece viva. Esta permanece todavía. Esta no muere, pero nunca llega a producir fruto para el reino de Dios. Nunca. 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 Y nos podemos engañar que porque estamos vivos todavía, pero ¿a dónde están nuestras prioridades? Y no lo digo por resentimiento, pero hace falta solo que voltees a ver a todo a tu alrededor y te vas a dar cuenta que los corazones, que el reino compite con muchas cosas, hermanos. Compite con muchas cosas. Todo lo que compite con la palabra del reino termina ahogando su fruto. Todo. Vámonos a la última, y es la buena tierra. Francisco, te voy a pedir porque vamos a ir terminando. Sé que muchos de ustedes tienen carnes asadas, langostas y todos ahí se recuerdan de mí. Pero hubo una semilla que sí cayó en buena tierra. Que sí cayó en buena tierra. Dice Mateo capítulo 13 versículo 23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, escucha, y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La buena tierra representa el corazón que recibe la palabra, que comprende la palabra, que retiene la palabra y que persevera en la palabra. Jesús dice que estos son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. La evidencia, hermanos, la evidencia de que la semilla echó raíces, la evidencia que eres un buen terreno, la evidencia no es la emoción o una experiencia emocional que hayas tenido. La experiencia tampoco, la evidencia no tiene que ver con una experiencia emocional, ni tampoco por cuánto conocimiento tengas de la palabra de Dios, ni porque hoy sí otra vez, ni porque asistas todo el tiempo. La evidencia es el fruto. Es el fruto. Cuando la semilla encuentra buena tierra, produce a 30, 60 y hasta 100 por uno. Esto es una cosecha abundante. Esto demuestra el poder transformador del reino de Dios en la vida de un corazón que es buena tierra. Aunque el reino, hermanos, encontró rechazo, aunque el reino encuentra superficialidad en los corazones, aunque el reino encuentra corazones divididos, saturados, quiero decirte que la palabra de Dios nunca fracasa. Jamás va a fracasar. Donde la palabra de Dios encuentra una buena tierra, la transforma una vida que glorifica a Dios, da fruto para la gloria de Dios y da fruto para bendecir la vida de otros. Pero esto me llega a una conclusión. Hemos visto que a lo largo de esta parábola el problema nunca fue la semilla, ¿verdad? Nunca fue el sembrador. La diferencia estuvo en el terreno. Eso fue todo. Jesús muestra que la palabra fue sembrada en todos los corazones, pero no todos responden de la misma forma. Algunos lo rechazan,
Algo otros solo se emocionan, otros su corazón está dividido, pero algunos que la reciben van a tener mucho fruto. Ahora, cuando estaba haciendo aquí mi lección, yo no sé, para todos aquellos que han preparado una lección, si hay un punto que cuesta mucho desarrollar, es la conclusión. Es la conclusión. Porque ya dijiste todo, pero la conclusión en realidad es lo que te vas a llevar. Todo lo que dije aquí es probable que muchos no lo recuerden, pero en la conclusión sí te vas a recordar. Y cuando estaba estudiando le decía: Señor, Padre, wow, tanto que hay, Señor, tanta cosa hermosa en tu palabra, ¿cómo concluimos? Y me llamó la atención algo. Me llamó la atención que cuando Jesús de primero narra la historia de la parábola, cuenta toda la historia, los discípulos lo primero que hacen es: hey, nos dejaste en la luna, ¿qué quisiste decir? Permíteme hacer una paráfrasis, no dice así, estoy parafraseando. ¿Qué quisiste decir, Señor, con eso de que cuéntanos cómo está el asunto? Jesús les dijo: a ellos les hablo en parábolas, pero a ustedes yo les hablo directamente. A ustedes les voy a interpretar. Y aquí viene un versículo que les voy a citar. Un versículo, hermanos, que si lo lees solo, que si no lo puedes ver un poco con luz, te va a confundir. Es un versículo que creo yo que es tan odiado por aquellos defensores sociales. Es odiado. No, ¿cómo puede ser? ¿Cómo Jesús, lleno de amor, lleno de misericordia, dice esas palabras? ¿Cómo? Léelo conmigo. Mira lo que le dice antes de la interpretación. Mateo 13:22. Pon atención, raya este otro versículo, porque esto muchos lo conocen como la ley 13:12. Así le dicen, la ley 13:12. Y es Mateo 13:12. Ojalá estés preparado. Yo creo que estás preparado para digerir esto. Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará, y no solo eso, tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Honestamente, ¿cuántos de los que están aquí se sorprenden cuando lo leen? Yo me sorprendo. Cuando yo lo leí, dije: espérate, ¿cómo es eso que al que tiene le vas a dar más, y al que no tiene, lo poco que tenga se lo vas a quitar? ¿Y qué tiene que ver esto con la parábola de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con el sembrador? Bueno, tiene que ver todo, absolutamente todo. Porque cada vez que tú y yo escuchamos la palabra de Dios, sucede algo en nuestras vidas. En todos sucede algo. Mira, de todos los que están aquí, comenzando desde aquí, los que están aquí, todos los que están aquí el día de hoy no saldrán iguales después de que escucharon esta palabra. Pero ahorita aquí te va lo otro. Todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, la atesoran, la aman y la practican, abren su corazón para que Dios deposite más bendición sobre su vida. Yo no sé cuántos de los que están aquí hoy dijeron: yo recibo, yo lo tengo, yo lo atesoro, yo lo quiero practicar. Ok, yo dije que todos, absolutamente, hasta aquel que no me puso atención y pasó en el teléfono todo el tiempo. Ok, mira, nunca más vas a salir igual después de este servicio, porque abriste tu corazón
y estás dispuesto a hacer la palabra de Dios, o tiene el otro efecto la palabra de Dios. Y el otro efecto es que cuando somos insensibles a la palabra de Dios, cuando rechazamos la palabra de Dios, entonces nuestro corazón se endurece más de lo que cuando entramos aquí a las 3 de la tarde. O sea que el día de hoy unos se irán, bueno, todos se van a ir diferentes. Todos se van a ir cambiados. Nadie se va a ir de este lugar igual. Uno, su corazón será más abierto para recibir, pero otros su corazón lo llevarán más duros para no recibir. ¿No les parece eso como un poco confrontativo? ¿Desafiante? Sí, desafía. La palabra que recibimos, atesoramos y obedecemos produce más entendimiento, más crecimiento, más fruto. Pero la palabra que ignoramos, la palabra que rechazamos, la palabra que descuidamos, pierde el efecto transformador en nuestras vidas, y de pilón y de extra has comenzado a cerrar tu corazón para que ya no se te sea dado. Es más, la poca sensibilidad con la que entraste, Dios mío, la poca sensibilidad que tenías cuando entraste, si desobedeces la palabra de Dios, se te será quitado. Esto es impactante, hermano. No sé si tú te impactas como yo, pero entonces cada vez que me expongo a la palabra de Dios, prácticamente depende de mí si Dios me va a dar más o se me será quitado lo poco que tenía. La pregunta con la que cierro esta parábola no es ¿qué clase de semilla estoy escuchando? Yo creo que ¿cuántos han escuchado hoy la palabra de Dios? ¿Hay algún complaint? Bueno, se lo mandan al pastor, ¿verdad? Pero he tratado de fielmente compartir el mensaje de la Escritura. El problema no es la semilla. La pregunta con la que cerramos este servicio es: ¿qué clase de terreno soy yo?